la rampa para botes a la vuelta de la esquina de mi apartamento yace un coloso blanco, silencioso como una tumba. Amarrado a un muelle que ya no conecta con la costa, se mece suavemente en el agua, solo perturbado por la estela de los barcos que pasan. El óxido ha comenzado a extenderse por sus costados de 140 pies de largo, como si algún monstruo marino invisible lo hubiera arañado con sus garras, y ninguna luz jamás emana de sus numerosas ventanas y ojos de buey. El camp, de alguna manera, se ha convertido en parte del paisaje de mi ciudad durante las últimas 2 décadas, desde que sus anteriores dueños no pagaron las tarifas de amarre y fue confiscado, tanto por el gobierno local como por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por diferentes razones. Han circulado rumores de todo tipo, desde drogas hasta experimentos científicos fallidos, que se llevaron a cabo a bordo durante su historia. Originalmente estaba amarrado más cerca del centro, pero hace unos años fue trasladado a su nuevo hogar, donde permanece desde entonces. Y fue gracias a esos rumores que, un día, mientras jugaba videojuegos con mis 2 amigos, Darren y Zeke, sentado en el sofá, se nos ocurrió el plan. Habíamos hecho una pequeña pausa, y Zeke se levantó para buscar una cerveza en la nevera. ¿Sabes? Siempre me pregunté qué pasó exactamente con esa nave para que algo que una vez fue tan hermosa y grandiosa, simplemente, ya sabes, quedara abandonada y olvidada. Me giré en el sofá y lo vi mirando por la ventana de la cocina. Sabía perfectamente a qué se refería. Tío, ni idea, le respondí. Ahora vuelve aquí y ayúdanos a derrotar a estos inútiles. Hubo una breve pausa, y lo oí regresar. Durante las siguientes horas, no se mencionó la nave mientras nos abríamos paso a duras penas en partida tras partida. Sinceramente, pensé que el asunto se había descartado. Eso fue hasta que terminamos la partida y mis amigos se prepararon para irse a casa. ¿Sabes qué?, preguntó Darren mientras se ponía la chaqueta. Para variar, deberíamos tener una pequeña aventura. Ya sabes, salir de casa en vez de estar tirados en el sofá. Zeke y yo intercambiamos una mirada y nos encogimos de hombros. ¿Y bien, qué tienes en mente?, le pregunté. En cuanto pronuncié la pregunta, supe que no debía haber picado el anzuelo, pues una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. ¿Por qué no nos colamos en el camp el viernes por la noche? Por fin vemos cómo es por dentro. Sentí una punzada de sorpresa. Zeke siempre era el que sugería cosas locas y un poco peligrosas. Oír a Darren, que normalmente parecía algo nervioso por romper las reglas, proponer algo así, francamente me sorprendió. ¿En serio?, le preguntó Zeke. Asintió. En serio, con todo el mundo celebrando la Pascua con sus familias, el embarcadero estará prácticamente vacío el sábado por la noche. Estoy harto de hacer siempre lo mismo. Harto de ir a lo seguro. Propongo que nos desmadremos un poco. Nos miró con esperanza. Por un segundo, me quedé en blanco, y entonces lo entendí. Magie. Su novia de 3 años lo había dejado hacía poco por otro hombre, y decir que no lo había llevado bien sería como decir que el desastre de Chernóbil fue un pequeño accidente. Había cambiado desde entonces, volviéndose un poco más oscuro y más dispuesto a saltarse las normas. Nos miró a ambos con esperanza. ¿Qué les parece? Zeke se echó a reír de inmediato. Tío, ¿sí? Ahora sí que me entiendes. Me di cuenta de que ambos me miraban. ¿Qué dices, Adrián?, me preguntó Darren. ¿Te apuntas? Por un momento, pensé en declinar amablemente, inventando alguna excusa sobre estar ocupado este fin de semana. Andar por ahí rondando un barco prácticamente abandonado y posiblemente peligroso, del que todo el mundo sabía que los indigentes solían usar como refugio durante las tormentas, no era precisamente mi idea de diversión. Pero al final, cedí. Sabía que Darren solo hacía esto para distraerse de su ruptura, y si lo dejaba solo con Zeke, sin nadie que impidiera que la situación se descontrolara, quién sabe cómo acabaría todo. Claro, ¿por qué no?, dije. Inmediatamente, mis 2 amigos prorrumpieron en suaves vítores, dándome palmadas en los hombros y la espalda. Durante unos minutos más, discutimos los detalles. Los padres de Zeke tenían una vieja lancha motora de principios de los 60, y como su muelle estaba justo río arriba del camp, la usaríamos. Navegaríamos hasta allí y amarraríamos al otro lado de la lancha para poder subir a bordo, echarle un vistazo rápido e irnos. Más tarde esa noche, me quedé despierto en la cama, mirando el techo blanco con textura de palomitas de maíz de mi habitación. ¿En qué lío me he metido?, me pregunté. Negando con la cabeza, me giré de lado y me quedé dormido profundamente, sin soñar. No tenía ni idea de que sería una de las últimas noches en las que dormiría bien.
El día y medio siguiente pasó volando. Sin darme cuenta, ya era sábado por la tarde. Aunque, la verdad, estaba un poco tenso por lo que íbamos a hacer, no pensaba echarme atrás. Sin embargo, sí que pasé por Empire Mercantile para comprar algunas cosas que necesitaba para el viaje antes de ir a casa de los padres de Zeke. Mientras conducía por las calles que se vaciaban rápidamente, me incliné para mirar por el parabrisas de mi Lincoln la puesta de sol. Parecía casi roja como la sangre, hundiéndose en el horizonte. Por alguna razón, me dio un escalofrío. Negué con la cabeza y dije en voz alta al entrar en el garaje: tranquilízate, Adrián. Deja de lado esas supersticiones. No hay nada de malo en una puesta de sol roja. Apartando la sensación, salí del barco y repartí mis compras entre los demás. Cada uno tenía ahora un par de guantes gruesos, resistentes al agua y a las roturas, y una linterna pequeña pero potente. ¿Para qué demonios son los guantes?, preguntó Zeke mientras caminábamos por el patio trasero hacia el muelle. Lo miré con una ceja alzada. ¿Has visto la cantidad de óxido que hay en ese barco? ¿Quieres cortarte con un trozo de metal oxidado y arriesgarte a contraer tétanos o algo así? Al comprender mis palabras, su rostro se iluminó. Ah, fue todo lo que dijo, y luego guardó silencio. Los tres caminamos por el muelle y bajamos al bote de madera de 5,5 metros, y un segundo después, el gran motor fueraborda Mercury 1000, negro y plateado, rugió con fuerza. Toma, hombre, dijo Zeke, ofreciéndome el timón. Eres el mejor de los tres pilotando una lancha. No quiero enfadar a mis padres chocando con nada. Puse los ojos en blanco levemente, pero me senté y, después de soltar las amarras de proa y popa, aceleré un poco. Encendimos las luces de navegación, zarpamos del muelle y comenzamos nuestro viaje hacia el río Cam. Durante la travesía reinaba el silencio, aunque no supe si era por emoción o por aprensión. Miré hacia adelante, observando el entorno mientras dejaba que el motor, de 60 años, alcanzara su máxima potencia. Los últimos rayos de sol apenas se vislumbraban sobre el borde de las dunas que separaban el río del Océano Pacífico. La verdad es que da un poco de miedo estar aquí cuando todos se han ido a casa, pensé al pasar junto a la boya de señalización del canal. Solo oía el chapoteo del agua contra el casco, el zumbido del motor fuera borda y, de vez en cuando, el graznido de una gaviota sobre nuestras cabezas. Cerré los ojos un instante, inhalando el aroma relajante de la brisa marina y de los bancos de arena que habían empezado a emerger con la marea baja. La leve sensación de paz se rompió al oír la voz de Darren a mis espaldas. Allí. A babor. Abrí los ojos de golpe y miré hacia la izquierda. Tenía razón. Podía ver claramente la pintura blanca destacando en la creciente oscuridad. Reduje la velocidad y busqué un lugar seguro donde amarrar a su lado. Darren se dio cuenta de lo que buscaba. Adrián, ahí hay una escalera de abordaje en su costado. Unos escalones de madera grandes y bien visibles, incrustados en el casco, conducían a la banda de estribor desde la línea de flotación. Asentí. Bien visto, tío. Dije, volviendo la vista hacia él para ver una sonrisa de satisfacción en su rostro. Reduje aún más la velocidad de la lancha, la giré y me acerqué a la escalera. Zeke me pasó por encima y saltó por encima del parabrisas hasta la proa, recogiendo el cabo de amarre enrollado para ayudar a amarrar la lancha. Puse la lancha en punto muerto y la dejé que se deslizara los últimos metros hacia un lado. Cuidado, hermano. Le dije en voz baja al ver que mi amigo se preparaba para bajar de la lancha y subir por la escalera. Tranquilo, hombre, yo me encargo. Respondió con confianza, y con una última sonrisa arrogante, saltó de la proa a la escalera, provocándome un ligero escalofrío de ansiedad. Lo vi subir rápidamente por la escalera, alcanzar la barandilla y pasar por encima. Un instante después, vi cómo se tensaba el cabo de proa y su rostro apareció de nuevo en la barandilla. Cabo de popa, dar. Gritó. Tras varios intentos de lanzar el cabo, con resultados desiguales, la barca quedó amarrada. Apagué el motor mientras Darren subía por la escalera, dejando que el silencio volviera a inundar el estuario. Por un momento, me quedé de pie en la borda, con la mano en el primer pasamanos de madera, preguntándome de nuevo en qué lío nos habíamos metido. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Suspirando levemente, apreté con fuerza el pasamanos con las manos enguantadas y subí. Un instante después, pasé por encima de la barandilla oxidada y, por fin, estaba a bordo, contemplando lo que durante años había visto desde la ventana de mi apartamento. Enseguida me di cuenta de que el ferry reconvertido, en sus años de gloria, había sido de una belleza y un lujo extraordinarios.
La madera bajo mis pies, ahora desgastada por el tiempo, debió de costar una fortuna cuando se construyó el barco en 1938, y emanaba una sofisticación que lo hacía parecer elegante. Bueno, sofisticación en su día, ahora ruina, pensé. Encendí la linterna y miré a mi alrededor para ver dónde se habían metido los otros dos. Un destello de movimiento me llamó la atención en la popa, y creí ver a Zeke desaparecer tras una esquina, donde, por mis paseos hasta la rampa de acceso, sabía que estaban las escaleras exteriores que llevaban a las cubiertas superiores. Apresurándome a seguirlo, doblé la esquina, y una oleada de confusión me invadió. La cubierta de popa estaba completamente desierta, sin rastro de vida. Eso es, sinceramente imposible. Sé que vi a alguien doblar la esquina. Mientras miraba fijamente, debatiendo si subir las escaleras o caminar hacia el lado de babor del pasillo inferior, una voz a mis espaldas me sobresaltó. Adrián. Me giré de golpe, y el haz de mi linterna impactó directamente en la cara de mis dos amigos. Zeke levantó la mano para bloquearlo. Baja la luz, ¿acaso intentas cegarnos? Siseó. Tras un instante, la bajé, mirándolos fijamente. ¿Qué? Preguntó Darren finalmente, mientras el silencio se volvía incómodo. ¿Acaso corrieron por toda la sección exterior para ponerse detrás de mí? Pregunté. Vi que los dos intercambiaron una mirada. Oye, ¿de qué demonios estás hablando? Preguntó Darren. Iba a responder cuando Zeke me interrumpió. Ah, ahí están las escaleras que llevan a la cubierta superior. Susurró, y sin esperar respuesta, comenzó a subirlas. Vamos. Nos gritó. Tras echarme una última mirada, Darren lo siguió. Aún perpleja por la seguridad con la que había visto a alguien a la vuelta de la esquina, y sin querer estar sola, me apresuré a subir tras ellos los crujientes escalones metálicos. La primera puerta, que parecía conducir a un salón que alguna vez fue elegante, estaba cerrada, así que seguimos adelante. Mientras caminábamos hacia la puerta de estribor del puente, volví a mirar a mi alrededor. El único sonido que podía oír ahora, que había comenzado al subir las escaleras, era el zumbido y los golpes provenientes del aserradero al otro lado del estuario. Oí el chirrido de una sierra filtrarse por el agua. En la oscuridad, y en lo que debo admitir que ya era un barco un tanto inquietante, no me gustó que sonara casi como el grito de una mujer. Finalmente, nos detuvimos frente a la puerta del puente. Darren nos miró. Bueno, allá vamos, dijo, y con una mano enguantada agarró el pomo. Para nuestra sorpresa, la puerta se abrió y, tras intercambiar miradas, los tres entramos y la cerramos. Iluminé el interior con la linterna. Era evidente que la nave nunca había recibido una actualización de su equipo. Los monitores más nuevos que pude ver parecían ser de mediados o finales de los 90, si no anteriores. Aparte de ellos, lo que parecían ser todos sus viejos indicadores y palancas permanecían intactos, cubiertos de óxido. Un gran timón de madera se encontraba junto a las ventanas delanteras, que daban a la proa de la nave y a la oscuridad que se extendía más allá. Darren dio un paso al frente y pulsó algunos botones en uno de los monitores. Bueno, la nave no tiene energía, informó. Ah, ¿sí? No me lo habría imaginado, gracias por el aviso, sábelo todo, dijo Zeke con sarcasmo. Oye, vete a la mierda, tío. Solo estoy echando un vistazo. Le espetó Darren. Pero no oí su réplica. Mi mirada se dirigió a una mesa de madera bastante grande en el rincón del fondo del puente. Al acercarme, vi, bajo la luz de la linterna, que viejas cartas náuticas cubrían la superficie, junto con un libro rojo cerrado. Eché un vistazo rápido a mi alrededor, extendí la mano y lo abrí, descubriendo que era el cuaderno de bitácora. Mientras oía a los otros dos moverse hacia la puerta que conectaba el puente con el salón superior, me puse a leer. Muchas de las entradas más recientes databan de principios de la década de 2000. La mayoría parecían detallar su último viaje desde Sudamérica hasta el noroeste del Pacífico, simples anotaciones rutinarias. Sin embargo, una entrada de finales de octubre de 2002 me llamó la atención. 23 de octubre de 2002. Hemos llegado desde Panamá, a mitad de la costa de California. El barco va bien, y la pequeña tripulación que contratamos para traerlo a Portland me dice que todo parece estar en orden. Con suerte, llegaremos a Oregón a principios de noviembre, salvo un par de amarres para reabastecernos y repostar. Sin embargo, debo mencionar algo. Manuel, el señor que me vendió el CAM, me dijo que estuviera atento a cualquier cosa inusual. Cuando me lo dijo, no entendí bien a qué se refería. Quizás un soporte de hélice o un cojinete roto que se negó a reparar en el motor.
Sin embargo, como he pasado mucho tiempo solo en distintas zonas del barco, ya que mi esposa, por alguna razón, se niega a entrar en ciertas habitaciones, la quiero muchísimo, pero es demasiado supersticiosa, y las historias que nos contaron sobre la, digamos, peculiar historia del barco no ayudaron, he llegado a oír, bueno, probablemente solo sean imaginaciones mías. Los barcos, sobre todo los tan antiguos como el Cam, siempre crujen y hacen ruidos extraños. Y sin embargo, ¿qué clase de máquina suena como una persona susurrando? ¿O como alguien caminando donde no hay nadie? No sé qué pensar, pero decidí anotarlo en mi diario personal. En fin, deberíamos llegar a puerto sanos y salvos. Volveré a escribir pronto. Enarqué una ceja. Susurrando. Moviéndose. Por un instante, la imagen de la persona que juraría haber visto me vino a la mente. Un escalofrío me recorrió la espalda y, por un momento, casi sentí que me observaban. Pero lo aparté. Adrián, no existen los fantasmas ni nada parecido. Cálmate, tío, susurré. Levanté la vista y vi que mis amigos habían subido al salón superior e iluminaban con sus linternas los muebles horriblemente anticuados. Antes de unirme a ellos, decidí pasar la página y ver rápidamente qué decía el siguiente registro. Sin embargo, al pasar la página, solo vi una página en blanco. Al examinarla más de cerca, vi pequeños bordes de papel rasgados cerca del borde interior del registro. Vaya, qué raro. Falta una página. Por alguna razón, me detuve a pensarlo, pero me encogí de hombros y cerré el libro de registro. Dejándolo donde estaba, me moví del puente al salón. Mi primera impresión había sido correcta. Quienquiera que hubiera sido el dueño anterior del barco se había deshecho de lo que, hoy en día, seguiría pareciendo un mobiliario precioso y atemporal de los años 30, 40 y 50, y lo había sustituido por esos diseños espantosos que habían sido la moda en los 80 y 90. No quería seguir viendo esos adornos horteras y esos colores casi nauseabundos, así que miré a mi alrededor y divisé otra escalera, esta vez la que bajaba a la cubierta inferior. Chicos, venga, bajemos, dije mientras miraba rápidamente mi reloj. La esfera fosforescente indicaba que eran poco más de las 9 de la noche. Solo nos quedamos unos 15 minutos más, me dije, y bajé las escaleras. La cubierta inferior parecía una especie de comedor improvisado. Parecía que los anteriores dueños habían tenido la intención de convertir el barco en un crucero-restaurante flotante. Y parece que se arruinaron en el intento. Tío, esto es una mierda, oí murmurar a Darren a mis espaldas. Lo miré. O sea, siempre oímos historias espeluznantes sobre el barco, todas las cosas raras que pasaron a bordo desde sus inicios, las historias de drogas, experimentos y asesinatos, y cuando por fin subimos a bordo, ¿qué? Resulta que no era más que el intento de una rica mimada de entrar en el negocio de la restauración. Le dio una patada a un asiento de madera. Esto es una mierda. Gritó de repente. Esto es una mierda total. Y dicho esto, se apoyó en el asiento, como si su cuerpo se desplomara bajo un peso invisible. Se notaba que llevaba tiempo obsesionado con la idea de explorar el barco, usándola como una barrera mental para no pensar en que su novia lo había dejado. Y ahora que se enfrentaba a la realidad, todo empezaba a derrumbarse a su alrededor. Di un paso al frente y le puse una mano en el hombro. ¿Sabes que las historias que oímos eran demasiado buenas, o mejor dicho, demasiado malas, para ser verdad? Le dije. Así empiezan las leyendas urbanas. Alguien toma algo, lo exagera muchísimo, y después de un largo juego del teléfono descompuesto, apenas se parece a la realidad. Me miró. Sus ojos, que esa misma noche habían brillado con la emoción de la aventura, ahora parecían vacíos. Asintió lentamente y suspiró. Bueno, creo que ya estoy listo para irme de aquí. ¿Y tú? Solté un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. La verdad era que, aunque sabía que solo era un barco, todo el asunto del abandono, junto con la extraña anotación en el diario de a bordo, me había puesto un poco nervioso. Sí, yo también estoy listo. Me giré. ¿Zeke, listo para irnos? Pregunté. Pero no obtuve respuesta. ¿Zeke? Repetí, con la voz resonando, de alguna manera, como un eco apagado al rebotar en la madera y los muebles deteriorados. Seguía sin obtener respuesta. Darren dejó escapar un bufido ligeramente molesto. Darse cuenta de lo sucedido le había amargado bastante el humor. ¿Dónde diablos se ha metido? Refunfuñó, y luego alzó un poco la voz. Oye, Zeke, sal de aquí ahora mismo o te dejamos nadar hasta casa. Me volví hacia él. SHHH. Sí sé.
Aunque no veía a nadie a través de las ventanas en tierra firme, y era probable que nuestras voces no se oyeran, no quería arriesgarme. Pero aún así, nuestro amigo no contestó. Comencé a sentir que la inquietud volvía con fuerza. El interior del barco parecía, casi como si se hubiera encendido una bombilla, haber adquirido de repente una atmósfera completamente nueva, muy diferente a la de abandono que había mantenido durante toda nuestra estancia a bordo. Ahora, ante la falta de respuesta de nuestro amigo, se había vuelto casi palpable la sensación de presagio. Iluminé el lugar con mi linterna, buscando cualquier posible escondite. No me lo puedo creer. Oí quejarse a Darren. ¿Qué? Susurré, y él señaló. Apuntando la linterna más adentro de la habitación, vi una puerta abierta que daba a una escalera metálica que descendía. Sobre la puerta, una placa decía, Sala de máquinas y cubiertas inferiores. Solo empleados a partir de aquí. Solté un gemido. Claro, tenía que estar ahí abajo. Por un momento, pensé en gritarle a Zeke que se fuera a la mierda, pero luego negué con la cabeza. Quisiera o no, seguía siendo mi amigo, y no lo iba a abandonar. Vamos a buscarlo y salgamos de aquí pitando, le dije a Darren, y lo guié hacia la puerta. Los escalones, de metal enrejado y pintados de un blanco ya descolorido, descendían abruptamente hacia la oscuridad, y los bajé despacio, sabiendo que, por su antigüedad, podían ceder en cualquier momento. Tras unos segundos de nerviosismo, bajamos a las entrañas del barco. Alumbrando con mi linterna, vi que el pasillo al que daba se bifurcaba, uno hacia la proa y otro hacia la popa, donde debía estar la sala de máquinas. Mi respiración se entrecortó un poco. Aquello emanaba una atmósfera inquietante. Darren suspiró. ¿Por qué parece una escena de película de terror, donde los protagonistas se ven obligados a separarse? Preguntó en voz baja. Lo miré con nerviosismo y solté una risita. Ojalá no hubieras dicho eso, admití, y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo para sacar las 2 últimas cosas que había comprado en la ferretería. Mira, quieras o no, si queremos salir de aquí rápido, tendremos que revisar cada uno una zona para encontrar a Zeke. Eso no significa que vayamos desarmados. Toma, le extendí el objeto de tamaño mediano a mi amigo, quien lo tomó y lo abrió al instante, revelando una afilada hoja de acero. La miró y luego me miró a mí. ¿Qué, pensabas que iba a ser tan estúpido como para subir a bordo desarmado, sobre todo con la gente sin hogar que vemos subir? Asintió y de repente me miró fijamente. Hablando de eso, ¿dónde demonios están? ¿No deberíamos habernos topado ya con al menos uno, o alguna señal de que hayan estado aquí? La pregunta me golpeó como un camión. No lo había pensado, pero tenía razón. En todo el tiempo que estuvimos a bordo, no habíamos visto una manta, ni envoltorios, ni nada que indicara que hubiera habido personas sin hogar recientemente. Darme cuenta de eso hizo que la inquietud que empezaba a crecer en mi interior aumentara, y negué con la cabeza. Señalé hacia la popa. Mira, busquemos a Zeke y salgamos de aquí. Tú ve rápido a revisar la sala de máquinas, y yo voy a revisar la proa, ¿de acuerdo? Nos vemos aquí en 5 minutos, pase lo que pase. Tras un instante de vacilación, asintió, se dio la vuelta y avanzó por el pasillo. Respiré hondo, me giré y me dirigí en la dirección opuesta. El pasillo era angosto y estrecho, casi claustrofóbico. Apreté con fuerza la navaja mientras mis pasos resonaban en la rejilla metálica. Al final del pasillo, vi 3 o 4 puertas. Las 2 primeras estaban cerradas cuando intenté abrirlas. Las manijas apenas se movían. La tercera ni siquiera se movía. Estaba atascada. La última puerta se abrió, y las bisagras chirriaron estrepitosamente, resonando por el pasillo, casi demasiado fuerte. Entré en la habitación, iluminando con mi linterna. Había entrado en una especie de zona de carga. Vi cajas apiladas contra una pared, con los laterales de madera deformados y podridos por la humedad. Contra otra pared, había otro escritorio, aunque este mucho más pequeño y menos imponente que el del puente, y también mucho más antiguo. Parecía casi tan antiguo como la propia nave. Me acerqué, deteniéndome al creer oír un crujido a mis espaldas. Sentí como se me tensaban todos los músculos y el cuchillo me sudaba ligeramente. Respiré hondo, con la sensación de que me observaban, y finalmente me giré. No había nadie detrás de mí. Todo, salvo yo, estaba completamente quieto, y lo único que oía era el suave murmullo de las olas contra el casco del barco. Echando una última mirada cautelosa a los rincones sombríos de la habitación, volví a mirar el pequeño escritorio. Enseguida vi algunas cosas que me parecieron extrañas.
La primera fue que parecían grabados unos símbolos raros en el escritorio, símbolos que nunca había visto. Mirarlos casi me mareó, así que aparté la vista. Lo segundo que me pareció extraño fue un gran cuchillo de chef clavado en la madera. Intenté sacarlo, pero se resistía a moverse, como si se hubiera fusionado con el escritorio a lo largo de los años. El tercero, eran los únicos otros dos objetos sobre la mesa. 2 hojas de papel yacían sobre el escritorio. La primera estaba amarillenta por el paso del tiempo, como si tuviera al menos 60 o 70 años. La segunda, para mi sorpresa, parecía una página del cuaderno de bitácora del barco. Vi las marcas de desgarro en el margen izquierdo. La página arrancada. Eché otro vistazo a mi alrededor, sabiendo que debía volver inmediatamente con Darren. No quería dejarlo solo allí, aunque yo tampoco quería estar solo. Sin embargo, algo me impulsó a inclinarme y recoger las 2 hojas. Apunté la linterna hacia abajo y comencé a leer, primero el cuaderno de bitácora arrancado y luego la página amarillenta. Mientras leía, sentí que mi pulso, que ya estaba algo acelerado, comenzaba a acelerarse rápidamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho y sentí la boca seca como el algodón. Aunque nunca creí en cosas sobrenaturales, las palabras escritas en ambas páginas me llenaron de un horror y un terror cada vez mayores, como nunca antes había sentido. Oh, Dios mío, susurré al terminar la última frase. Fue entonces cuando lo oí. Venía de más adelante en el almacén, cerca de donde se unía la proa en forma de V. Sentí que se me helaba la sangre y mis ojos se abrían desmesuradamente, con la respiración entrecortada. Quería gritarme a mí mismo que era imposible que estuviera oyendo lo que oía. Incluso ahora, no puedo evitar decírmelo. Y sin embargo, sé lo que oí. Oí un susurro. Era ininteligible, demasiado suave y bajo para distinguir palabras sueltas, pero era, sin duda, un susurro. Sonaba como si quien hablaba susurrara muy rápido, casi en voz baja. Dejando caer los papeles, apunté lentamente mi linterna hacia la proa. El haz temblaba ligeramente en mi mano. Por un momento, no entendí lo que veía. El haz parecía reflejarse en unas sombras extremadamente densas, que la luz no podía disipar. Y entonces la oscuridad comenzó a brotar de su escondite, deslizándose hacia mí y engullendo todo lo que tocaba. El terror me recorrió el cuerpo mientras la veía consumir lentamente las cajas, avanzando hacia mí. Verla empezar a extenderse sobre los papeles que había dejado caer me liberó del trance en el que había caído, y me giré y salí corriendo de la habitación, saltando por encima de la barrera metálica donde estaba la trampilla. Darren. Grité mientras corría por el pasillo, mi voz y mis pasos resonando en el metal como disparos. Darren, tenemos que largarnos de aquí. Al acercarme a la puerta que daba a las escaleras, de repente oí el grito de mi amigo al final del pasillo. Adrián, ayúdame. Miré hacia atrás y vi cómo la oscuridad, casi viviente, comenzaba a filtrarse de la habitación de la que había salido. Tras tomar la decisión, corrí por el pasillo hacia la sala de máquinas. Darren, ¿dónde estás? Grité. Aquí dentro, estoy atrapado. Respondió desde la escotilla. Agaché la cabeza y salté a través de ella hacia el compartimento. Enormes motores diésel se alzaban a ambos lados, pero no presté mucha atención a los detalles. Vi a Darren sentado en el suelo en medio de la sala. Su pie se había hundido a través de la rejilla metálica e intentaba liberarse del pequeño agujero. En segundos, estaba a su lado. Te ayudaré. Exclamé, y me arrodillé, comenzando a tirar de su pierna. Esta cedió, empezando a salir lentamente. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Grité al ver su tobillo asomar. Entonces sentí que su pierna se tensaba. Me quedé paralizado. Era como si todo el sonido y el aire hubieran desaparecido de la sala de máquinas. El silencio era sobrenatural, y casi parecía estar impregnado de una sensación de malicia. Entonces vi a Darren levantar su linterna y apuntar detrás de mí. ¿Sé qué? Preguntó en voz baja. Un escalofrío me recorrió la espalda y me giré lentamente para mirar. Efectivamente, Zeke estaba al otro extremo de la sala de máquinas. Nos daba la espalda, medio dentro, medio fuera de las sombras. Apunté mi linterna hacia él. Al pasar sobre él, pareció estremecerse ante la luz. Zeke. Lo llamé después de un momento. Estaba a punto de llamarlo de nuevo cuando el sonido me paralizó. Y sé que Darren también lo oyó, porque vi cómo su rostro palidecía, igual que el mío. El susurro que había oído había vuelto. Y no estaba solo. No podía distinguir cuántos eran, pero parecía como si un grupo entero de personas estuviera susurrando rápidamente.
Igual que antes, no podía entender lo que decían. Pero el sonido me puso la piel de gallina. Y entonces, casi se me para el corazón al ver sombras que emergían de la penumbra alrededor de nuestro amigo. Y no me refiero a personas envueltas en sombras, sino a sombras reales, con la forma de siluetas humanas que surgían de la oscuridad. Las vi asomando la cabeza por detrás de maquinaria, desde huecos por donde ningún humano podría caber. Por todas partes. Parecía haber una docena de figuras, justo fuera del alcance de nuestra linterna. Y ahora podía distinguir que los susurros venían de ellas. Sin apartar la vista de ellas, me agaché y comencé a forcejear para liberar el tobillo de Darren. Casi lo había conseguido, cuando un nuevo sonido comenzó, y este sí que me heló la sangre. Zeke empezó a susurrar. Al principio no entendía lo que decía, porque estaba de espaldas, pero era casi idéntico a las sombras. Bajo y rápido. Me incliné un poco hacia adelante cuando por fin sentí que Darren se soltaba, y hasta el día de hoy me arrepiento. Porque por fin comprendido que nuestro amigo susurraba. Nunca nos iremos. Nunca nos iremos. Nunca nos iremos. Nunca nos iremos. Las mismas 3 palabras, una y otra vez, casi como un mantra. Y me di cuenta, con creciente horror, de que todas las sombras susurraban lo mismo. Casi quise taparme los oídos para bloquear aquel sonido ensordecedor, lo que solo puedo suponer que es lo que oyen los condenados en el infierno. Y entonces, todo se detuvo. Como si alguien hubiera apagado un televisor, los susurros, a mitad de su horrible mantra, cesaron. El silencio regresó, un silencio más horripilante y mortal que cualquiera que hubiera escuchado. Las sombras no se desvanecieron, permanecieron, mirándonos fijamente en la sobrenatural quietud. Y entonces Zeke habló con claridad, con una voz que, por alguna razón, sonaba extraña. Nunca nos iremos, dijo en voz baja, y luego se giró para finalmente mirarnos. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Los ojos de mi amigo, normalmente de un verde brillante, habían desaparecido. En su lugar, solo había una negrura absoluta. Era como si un calamar les hubiera inyectado su tinta, volviéndolos completamente negros, iris incluidos. Igual de horrible era la sonrisa que se dibujaba en su rostro. No era una sonrisa que jamás hubiera visto en un ser humano. Si alguna vez viste esa película de terror tan mala de hace unos años, ¿verdad o reto? La sonrisa que el ser que poseía a los personajes principales les dedicaba a sus víctimas. Esa era la sonrisa que tenía en su rostro. Y entonces habló, de nuevo con esa voz extraña. Como si no fuera solo él quien hablaba, sino alguien, o algo más. Y las 4 palabras que pronunció casi me paralizaron el corazón. Y nunca te irás. Al terminar de hablar, las sombras, que habían permanecido inmóviles todo este tiempo, comenzaron a avanzar. Hacia nosotros. Miré con terror a Darren, que se ponía de pie tambaleándose. Tenía la misma expresión de horror en el rostro. Nuestras miradas se cruzaron mientras las sombras se acercaban cada vez más rápido. Y entonces, salimos disparados de la sala de máquinas. Los susurros volvieron, casi ensordecedores mientras corríamos. A ellos se unieron 2 sonidos más, mis gritos y los de Darren. Sentía las sombras que nos perseguían. No esperaban que nos moviéramos tan rápido, y por el tono de los susurros, supe que estaban furiosos. Los 2 irrumpimos en el hueco de la escalera y subimos corriendo. En el caos, se me cayó la linterna y la oí rebotar escaleras abajo. Pero no me detuve a mirar. Ni quise mirar atrás. Solo Dios sabe lo que podría haber visto. Entramos de golpe en la zona del restaurante, corriendo hacia la puerta más cercana. Por un momento, temí que, como en las películas de terror, la puerta estuviera atascada. Pero tras unos segundos de pánico forcejeando con la cerradura, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar la brisa marina. Olvida el bote, solo salta. Le grité a Darren, sintiendo aún las sombras detrás de nosotros. Casi al unísono, dimos 2 saltos con impulso. Mi pie derecho aterrizó sobre la barandilla y me impulsé. Por un instante, la oscuridad me envolvió. Y entonces el agua helada me cubrió. Durante unos segundos, temí ahogarme en la oscuridad. Luego, mi cabeza emergió a la superficie. Escutiendo agua salada, comencé a nadar de inmediato hacia la rampa de botes, escuchando los chapoteos de Darren a mi lado. Después de unos segundos, llegamos a la rampa, nos subimos al concreto y tosimos. Y un minuto después, Darren rompió a llorar. Esa noche horrible fue hace 2 semanas. Ninguno de los 2 sabíamos qué podíamos decirle a la policía sin parecer locos. Y no podíamos explicar qué hacíamos a bordo sin meternos en problemas.
Así que, simplemente, volvimos a casa. Los padres de Zeke llamaron a la policía para denunciar la desaparición de su hijo un día después. Encontraron el barco, aún amarrado al cam. Registraron todo el barco. Oí que encontraron la linterna que se me cayó, con la bombilla rota. Pero no encontraron rastro de Zeke. Sabía que no lo harían. Me siento consumido por la culpa por la desaparición de mi amigo. Tuve la oportunidad de decirles que no cuando me preguntaron si podía colarme a bordo. Y no lo hice. Ni todo el alcohol del mundo puede borrar ese recuerdo. Ahora mantengo las persianas de la cocina bien cerradas. Me aterroriza asomarme, me aterra la idea de ver esas sombras mirándome desde las ventanas del camp. Y desde entonces no he podido dormir bien ni una sola noche. Tengo pesadillas recurrentes. Horribles pesadillas de esas sombras que vienen a por nosotros. Pesadillas de mi amigo, o de lo que sea en lo que se haya convertido, diciéndome con esa voz horrible que nunca saldríamos de allí, antes de desvanecerse y convertirse él mismo en una sombra. Pesadillas de correr por un laberinto interminable de pasillos metálicos, con los susurros siempre pisándome los talones. Pero casi peor aún, sueño con esos 2 papeles que encontré en el almacén. El papel amarillento, que relataba con detalle, que no me atrevo a describir, todos los actos malvados y depravados que los penúltimos dueños cometieron a bordo. Actos relacionados con el ocultismo, con sacrificios humanos y más, con convertir el barco mismo en una especie de conducto. ¿Para qué? No lo sé, pero por lo que vi, un conducto o portal para cosas insaciables. Y más allá del mal. Y la última y breve entrada en el registro del anterior propietario del camp. 14 de noviembre de 2002. Estoy aterrado. No sé qué hacer. Encontré ese horrible papel atascado en la parte trasera del viejo escritorio de abajo. Hablaba de las cosas verdaderamente malvadas que Manuel y los demás hicieron en este barco durante las décadas desde que lo compraron. Toda la muerte, el ocultismo y cosas peores que hicieron. Todo en nombre de crear una especie de portal a otro lugar. La única palabra que puedo usar para describirlo es el infierno mismo. Tuve miedo cuando el primer miembro de mi tripulación desapareció, que simplemente hubiera caído por la borda y se hubiera ahogado. Pero cuando más y más simplemente desaparecieron, ¿cómo iba a saberlo? ¿Cómo iba a saber lo que se había hecho cuando compré este barco, algo que quería que cambiara nuestras vidas para mejor? Mi esposa y yo somos los 2 últimos que quedamos. Oímos los susurros que se filtran desde abajo día y noche. Nos llevan al borde de la locura. Y lo peor, he visto las sombras. Las figuras que nos observan desde cada rincón oscuro del barco. Mi esposa no, y lo agradezco. Ni siquiera sé si volveremos a ver la costa. Presiento que nos espera un destino similar al del resto de mi tripulación. Pero tenemos un plan. Nos dirigimos al puerto más cercano, y en cuanto atracemos, desembarcaremos. Y dejaré que el barco se oxide. No importa cuánto cueste amarrarlo. Que se deteriore hasta hundirse. Ni siquiera sé si el mal que habita en el casco desaparecerá entonces. Pero no sé qué más hacer. Y a cualquiera que lea este registro, ya sea de la Guardia Costera o de cualquier otra agencia, si no regresamos y encuentran esto mientras nos buscan, por favor, por el amor de Dios, tengan en cuenta mi advertencia. Abandona este barco mientras aún puedas.